nos cuentes cómo comienzas a trabajar en cine. En cine. En cine. Bueno, yo empiezo a trabajar en cine creo que por casualidad. Creo que por casualidad porque había estado, toda mi vida he estado trabajé mucho radio. Tengo 3 siglos de vida, así es que empecé en radio desde muy niño. Hice mucho teatro de niño también, ya como actor. Después empecé a escribir para la radio. Después empecé a dirigir radio, escribirlo y actuar. Y fui incorporando cosas. Llegó la televisión, empecé a escribir para la televisión y a dirigir para la televisión. Y me hice publicitario y me hice periodista y empecé a trabajar indistintamente en periodismo y en publicidad. Y a hacer cine comercial, cine de comerciales, cine de anuncios para la televisión y para el cine. Y, en fin, era como que fue como un preámbulo para aprender las técnicas, etc. Yo creo que una de las cosas en las que más uno aprende es en la publicidad que es perfeccionista, que es detallada. Y trabajé muchos años todo eso. Y, bueno, triunfó la revolución y me llamaron para que fuera fundador del ICAI, con el equipo que comenzaba. Yo realmente no me sentía con suficientes méritos como para la realización de un sueño. Todos sabemos lo que significa en un país latinoamericano de repente que se haga una institución que tú dices, bueno, viene el Instituto de Arte e Industria Cinematográfica y poder estar allí, participar de eso, es como un sueño realizado. Decía, yo no me lo he ganado, yo no me merezco eso porque no he hecho nada suficiente. En fin, uno peca de exigirse. Y veía bajar a los rebeldes de la sierra con sus barbas, con sus collares de la sierra. Eran como figuras un poco, figuras de aventura, figuras. Y decía, yo no he sido ninguno de esos, yo no he hecho nada de eso. Y cuando me llaman mis amigos, que eran los que estaban fundando el ICAI, mis amigos de siempre, que tenían los mismos sueños, las mismas aspiraciones de uno, ven para acá. Eso yo no me lo gané. Y en ese momento yo estaba muy bien en la publicidad. Sabes que en la publicidad se gana más plata que en ninguna cosa, más que haciendo arte realmente. Y entonces estaba muy bien, pero muy insatisfecho internamente. Y se me ocurrió que yo debía irme al lugar. Yo no soy capaz de coger un fusil. Mi vida no está hecha para la vida, la acción armada, además. Pero sí empecé a pensar en la posibilidad de irme a la montaña de donde habían bajado estos héroes e irme allí e irme con otra aventura, que era la aventura de civilizar. Yo pensaba en los misioneros, me recordaba de las películas de Hemingway y pensaba, bueno, ir a un lugar bien primitivo, bien incipiente y hacer allí una labor heroica. Y ahí yo me veía en otra película, inmerso en otra onda. Y en el momento que yo estaba planificando eso, solicitan maestros voluntarios para la Sierra Maestra. Y me fui de maestro voluntario, me fui de primero. Y detrás de mí fueron 3.500 jóvenes que me siguieron y yo llegué a mi pueblecito en la montaña, muy intrincado, un lugar muy primario, un lugar donde todavía no había llegado la cultura de la rueda. Nunca había llegado una rueda. Entonces, llegué allí no había nada de nada, no conocían nada de nada, y yo empecé a enseñar como que inventando una nueva pedagogía. La disfruté mucho, yo no sabía que yo era un maestro, yo no sabía que yo era pedagogo, y descubrí que con aquí le llaman distinto, de una manera diferente a lo que yo le llamo guira. La guira es la fruta de un árbol de donde se hacen las maracas, que es una fruta que se seca,
Se pone a secar, se le abre un huequito, se le saca la pulpa y a esa guirita pues la metes en el dedo y era una cabecita. Y entonces le hicimos un guante, hicimos un títere. Entonces podía decir que sí, decir que no, aplaudir, rascarse, en fin. Y de esa manera enseñé la digitalización de los niños que tenían las manitas rígidas de tanto sembrar en la tierra. Por ahí esa es la génesis de donde yo estoy aplicando toda mi experiencia de vida. Mi trabajo de radio, mi trabajo de teatro, mi trabajo de televisión y la cosa de la magia, de todo eso, empiezo a hacer los campesinos adultos. No sabían lo que era el sistema solar. No sabían que estaban como Cristóbal Colón. Digo, pero si Cristóbal Colón cogió el huevo y lo puso y les explicó. Digo, a esta gente hay que explicarle el sistema solar. Agarré a todas las viejitas campesinas, le di una naranja, una toronja, frutas a cada una. Les dije, vamos a ver, tú eres el Sol, tú eres el planeta Marte, tú eres la Tierra, giren, y empezamos a jugar. Y los niños jugando con los títeres. Digo, pues esta es una escuela de jugar. Y empezamos una escuela de jugar. No aprendieron aritmética, tú me das 2 ojitos, yo te doy una nariz, son 3. Entonces empezaron por ahí. Y tu muñeco se llama tal y el otro se llama más cual. Y vamos a tener una discusión entre los 2 muñecos. Y por ahí empieza dramatizadamente a surgirme una escuelita inventada. Y estaba muy feliz. Fue la etapa más feliz de mi vida. Todavía hoy sigo pensando que es la etapa más feliz de mi vida. De aquellos niñitos que tuve en la sierra, hoy en la ciudad están algunos que son ya médicos, abogados, enfermeros, maestras. Eso para mí es una victoria. Esa es quizás mi mejor película, porque los he visto crecer, los he visto crecer en todos los sentidos. Y entonces, ya para mí eso cumple la razón de ser de un sueño. Pero que eso también me hizo en mí mismo ganarme el derecho a hacer el cine, pero no lo tenía consciente en ese momento. Y me promovieron como estaba ahí de maestro en la sierra, en un lugar difícil, pasando dificultades, en un lugar donde había que a veces dormir en la tierra, tomar agua del río, en fin. Vino la ley de nacionalización de las industrias y me eligen como administrador interventor de un central azucarero. Horror, qué espanto, que es una cosa que no tiene nada que ver conmigo, que a mí no me gusta administrar, que yo no sé nada de industria, que yo no tengo la menor idea del azúcar, y de repente dirigiendo, interviniendo un central azucarero. Bueno, lo hice como se hacen las cosas cuando ya era una imposición, ya no era mi elección voluntaria, y bueno, pues hice una zafra. Pero como me porté bien, yo digo que me castigaron, me llevaron para el cuerpo diplomático, que tampoco me gusta. No me gusta la diplomacia, no me gusta la política, y ahí cae el cuerpo diplomático. Me metieron en el cuerpo diplomático y pronto, en cuanto pude, escapé. Y me fui a Alicaique. Y aquellos que me ofrecían antes de irme, ahora, denme asilo que yo quiero venir para acá. Y empecé a hacer cine. Así empecé a hacer cine. En el año 62 ya estaba dirigiendo mi primera película. ¿De dónde salió? No te sé decir, pero pensé en dejar constancia de una figura como Alicia Alonso. Digo, Alicia Alonso, esa intérprete, esa bailarina tan tremenda, ya está llegando a una edad en la que ya pronto no va a poder bailar y vamos a perder la presencia de esto, que es un hecho efímero, y decidí filmar un ballet con Alicia Alonso. Y elegí filmar Giselle. Giselle, que es un clásico muy dramático. Y filmé Giselle. Al cabo de los años, se ha convertido en un clásico del cine cubano. Pero en eso empecé a hacer algunos cortos, hice algunos documentales, sobre puestas en escena de teatro, etc. Y vino una delegación de artistas rusos
que venían como vinieron tantos cineastas del mundo entero, Italia, de Francia, de España, llegaron gente de Holanda, y vienen dos cineastas rusos, que eran Mikhail Kalatozov y Sergei Gruzievsky, los que habían hecho recién una película muy renombrada que se llamaba Cuando vuelan las cigüeñas, película que cogió premios en Venecia y en Cannes, no sé qué. Y estos señores decidieron ir a Cuba para hacer una película. Ellos querían hacer una especie de poema épico del proceso de la revolución. Y bueno, me eligieron como, más bien que era como un asesor. Pero que cuando vieron que yo había estado en las luchas estudiantiles, que yo había sido maestro en la sierra, que había sido administrador de ingenio y que era poeta y que había hecho teatro y no sé cuánto, dije, pues este es el ideal para ser el guionista cubano de la película. Tenían un guionista ruso también, ¿no? Tenían un poeta ruso, Evtushenko, que iba a escribir sobre aquello, pero para él era la experiencia de venir de Rusia a una cultura latina y enfrentarse con ese fenómeno. Lo mío era tratar de expresar eso que ellos querían, que era el proceso de cómo se había hecho todo aquello, y tener historias suficientes para contar sobre cada uno de los temas: el estudiantado, el campesinado, el mundo obrero y la sierra. Y por ahí me quedé como el guionista cubano de Soy Cuba, compartiendo el trabajo de guión con este poeta ruso, con Evtushenko. Y eso fue lo primero, que fue lo más grande. No me divirtió. Ahí no, te confieso que no me divertí como me divertí en la sierra, con mis niños campesinos, haciendo aquel teatro. No, esto fue muy, muy difícil, muy sangreado, decimos nosotros los cubanos, tenemos ese término. Muy sangreado, fue muy duro, pues la gente de otra cultura, otro mundo, otros gustos. Tuve una relación muy hermosa con el fotógrafo de esa producción, que era Sergei Gruzievsky. Sergei Gruzievsky era un poeta de la imagen. Era un hombre que no hablaba una sola palabra de español. Yo no hablaba una palabra en ruso. Nos entendíamos de maravilla. Con una botella de vodka por el medio y él dando vueltas alrededor mío, leyéndome poemas de Pushkin, yo aprendí la musicalidad del poeta ruso y nos cautivamos. Ya entonces por ahí el guión empezó como que a mejorar, pero yo nunca quedé complacido con la película porque para mí era una película turística. Para mí era una película que decía, a ver, si están igual que un americano turista que llega a La Habana y empieza a decir las mismas cosas, lo que ves, la mulata, la palmera, la maraca, el cocodrilo. Está bueno ya de esa imagen turística. Y yo no quedé contento nunca con esa película. La película no tuvo éxito ninguno en su momento, en su época. Y al cabo de 50 años, 40 y pico de años, cuando se cae el muro de Berlín, ya Rusia no era soviética, ya era Rusia, y llegan Scorsese y Coppola, llegan a Moscú, ya que se había caído el muro de Berlín, ya ellos tenían también su intención turística, también de ver cómo había sido el mundo socialista. No sé qué, llegan a Mosfilm, llegan a los archivos de Mosfilm, y ven una película que se llama Ya Cuba. ¿Qué? ¿Ya Cuba? No, es una película que hicimos en Cuba. Vamos a verla. Vieron Soy Cuba. Se fascinaron con Soy Cuba. Parece que ellos descubrieron a Cuba también a través de esa película. Y se la compraron a Mosfilm. Se la llevaron a Nueva York, se la mostraron a una serie de expertos de cine norteamericanos, críticos y demás. Vieron la película y de repente Cristóbal Colón volvió a aparecer. Descubrieron a Cuba, descubrieron el cine cubano, y descubrieron Soy Cuba. Y dijeron, esta es una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Y en ese momento, pues aquella película, que había sido rechazada en todas partes, se convirtió en un paradigma del cine contemporáneo. Ese es muy
burdamente diciéndotelo, mi inicio en el cine, ¿no? Claro, yo empecé haciendo documentales que me gustaban muchísimo. Un documental que se llama David, que yo adoro. Y he hecho muchas películas. He hecho 15, 16 películas, largometrajes, películas de ficción. He hecho muchos cortos, he hecho 42 o 45 cortos más o menos. He trabajado en muchos lugares, he sido maestro de actuación, de dirección, de dramaturgia, etcétera, en muchos países. Me conozco casi el mundo entero, de habla hispana y también en los Estados Unidos. Me he paseado por ese camino. Y ahora terminé una película que se llama La Anunciación. Estuve un tiempo largo sin hacer cine en mi país y me dieron el Premio Nacional de Cine en el 2006 y yo protesté porque cómo me iban a dar un premio de cineasta si yo hacía años que no hacía una película en mi país. Pero por ahí establecí un diálogo con la nueva dirección del ICAI y me propusieron que hiciera otra película y acabo de hacer esta película, La Anunciación, que es una película que es como una apuesta al rigor. Yo hice en el 90, hice una película, un melodrama musical muy fuerte que tuvo una gran aceptación, La Bella de la Alhambra, que es una película sobre un teatro vernáculo, sobre una vedette del teatro vernáculo. Esa película obtuvo el primer premio Goya que otorgó la Academia de España a una película de habla hispana. Tuve el premio Mano de Bronce en Nueva York, tuve 42 premios, 43 premios internacionales grandes. La película se mantiene siendo una película de preferencia de todos los públicos, mía también, yo también la quiero, y ahora se celebra el 20 aniversario de esa película y todavía la gente la ve como nueva, como fresca, y me encuentro con personas que me dicen, yo la vi hace 20 años, pero la quiero volver a ver ahora, y cosas así. Entonces me propuse hacer esta película que es todo lo contrario. Es una película dura, austera, una película que no tiene sexo, no tiene violencia, no tiene choques de automóviles gigantescos, no se derrumba ninguna montaña, no se cae ningún rascacielos, no hay grandes broncas tumultuarias. Hay el tema más difícil y más trágico de la familia cubana, la separación, la división de la familia. Con ese tema trágico que todavía nos golpea fuertemente, hice una película de una sola locación en la esquina del ICAI para hacerla sin transporte. Porque lo primero que me dijeron es no hay transporte. Dije, bueno, y me asomé al portal, Tim Marín de Dos Pingües, la voy a hacer ahí enfrente. Y la hice enfrente, en la acera de enfrente. Y me dijeron que no había recursos para restaurar. Dije, no, en época actual y así la quiero. Que no había demasiados recursos para muchos personajes. Con 5 personajes yo la hago. Pero va a ser muy aburrida. No va a ser aburrida porque va a ser el tema más trágico de la familia cubana, la separación de la familia. Entonces va a ser una película política. No es una película política. La mater familia va a ser una vieja espiritista. Y va a tratar de reunificar a la familia a través de los espíritus. Pues ya, ahí tenemos. Y entonces hice esta película, que es una película fuerte, una película dura, pero una película llena de amor, una película llena de sentimiento y de mucha reflexión. Esa es la anunciación. Te hago una síntesis bastante fuertecita. Vale, entonces yo te contrapregunto un poco, es cómo... Yo sé que no todas las películas que has hecho son iguales ni en los mismos contextos, pero se podría hablar de cómo comienza una película, cómo te surge a ti la idea de empezar a hacer una película o un corto o un documental. Chico, yo soy de la gente que piensa que una obra de arte empieza por cualquier lado. Por una mancha, un pintor tira un paletazo y de esa mancha empieza a elaborar y hace un cuadro maravilloso. Un músico de repente hace la, y ya va empatando y de repente
hace una canción o una sinfonía. Un bailarín da un paso, hace un paso y de ahí surge toda una serie de movimientos. Un cineasta, lo mismo empieza por un personaje, por un tema social o dramático o de amor y empieza a desarrollar. Lo más importante en este caso es permitir darle acceso a la idea, que la idea fluya. Realmente yo lo que hago es a veces me divierto, porque eso de no hay transporte, bueno, la hago ahí enfrente. Eso es una delicia, porque la burocracia, esto es una definición muy personal, la burocracia es el arte de encontrar una dificultad para cada solución. Entonces nosotros tenemos que llenarnos los bolsillos de soluciones. Cuando viene el burócrata y te empieza a poner dificultades, tú le muestras te tengo una nueva. No, que no puede ser, no hay sombreros. Bueno, esta es la película de los calvos. Entonces pelamos a rap a todo el mundo y se acabó. Ya se hace una película sin sombreros. Un día haremos una película sin cabezas. Pero de todas maneras es divertido aceptar el reto. Y un reto siempre da un progreso dramático, un desarrollo dramático. Y esa es una manera, es un juego. Otras veces simplemente es elegir del mundo que nos rodea, elegir un tema, un asunto que nos interesa. Pues a partir de ahí lo empezamos a desarrollar. Es decir, para mí empieza por cualquier lugar y además empieza por cualquier parte de la película. Empieza por el final, o puedes empezar por el medio, o puedes empezar por el comienzo, por ahí desarrolla. Sí, todo es un hilván de cosas que se van desarrollando y van creciendo. Cuéntame, ¿qué te interesa que le quede al público de tus películas? ¿Hay algún objetivo, algún interés, hay una motivación que le quede al público? Yo creo mucho en bueno, primero como concepto, yo creo que el cine, el arte en general, no tiene obligación de decir o de alumbrar o de dar ninguna lección ni un lema, no tiene esa obligación. Pero de hecho el arte, inclusive el cine, contienen inevitablemente algo que llega al otro, porque cuando yo hablo contigo y te miro a los ojos empieza a surgir una corriente entre los dos, una comunicación, una energía. Y ahora, ¿qué yo te estoy queriendo decir? Te estoy queriendo hablar acerca del proceso de un creador, cómo ha sido, cómo es para mí, que es diferente a otro. No tengo por qué seguir las mismas rutas que los demás, ni los demás por qué seguir la ruta mía. Entonces, eso está diciendo cosas. Está diciendo, yo quiero comunicarme contigo, quiero aportarte algo, te quiero regalar algo de mi experiencia, de mi pensamiento, de mi vida, de lo que sea. Y ya eso es algo importante. En este momento para mí, lo más importante es, y este es lo que al final en mi película, en esta película, lo que ha quedado. Y yo no pretendía hacer una película de mensajes, ni de super objetivos. No me pretendía eso. Sin embargo, esta película mía ha concluido siendo una especie de llamado que dice: ámense por encima de las diferencias, que no hay nada más importante, que no hay nada que más nos abriga que nosotros mismos. Entonces eso se ha convertido en eso, y una manera de buscar un acercamiento, de tender puentes. Para mí eso es muy importante. La colaboración es muy fuerte con los ruidos y las pisadas. Sí, un poquito. Te deben tener atormentadísimo, ¿no? Y mientras más señales hace, más ruido hace. Eso ocurre. Bueno, ¿Listo? háblanos un poquito acerca de cómo es mezclar el documental con la ficción en una trayectoria. Mira, yo pienso, y la vida siempre me demuestra que es así, que la vida, la realidad, es más imaginativa
más rica que la fantasía que uno inventa. La fantasía está en la vida. No hay nada más fantasioso que la vida. La vida te da una sorpresa increíble. En la vida ocurren cosas que tú no vas nunca a inventar escribiendo. Pero tomas de ahí. Tomar de la vida, es parte de una vocación. Cuando yo era niño me encantaba mirar por el ojo de la cerradura, por entre las rendijas de las puertas, espiar el mundo de los grandes. Eso es el voyeurismo, el voyeur que le dice el francés. Y eso es una vocación. Hay gente que mira hacia los astros, hay gente que mira al micromundo. A mí me interesa el mundo, la gente, el ser humano está vivo ahí. Y eso ya eso se convierte en un fenómeno completamente vocacional. Si tuviera una vocación científica iría al microscopio. Si tuviera una vocación también científica, pero astronómica, me iría al telescopio. Y yo me voy a la cámara, porque ese es el mundo que me interesa, ese del individuo que está ahí, conocer el hombre. Y eso me ayuda mucho, una concepción muy documental que tiene que ver con mi acercamiento a la realidad, que es totalmente diferente al acercamiento a la fantasía, que es otra introspección. Y mezclar la fantasía con la realidad cada día se hace más rico. El cine empezó tomando muchas referencias, muchos elementos de la literatura. Después la literatura empezó a meterse en el cine y empezó a tomar elementos del cine. De ahí entró también la música, por supuesto, tenía mucho que ver, y la plástica también, y se ha ido mezclando. Y hoy por hoy el cine es un arte muy complejo, muy diverso, contiene muchos elementos. Y ahora se ha metido en el mundo digital. Y ya es otra cosa, que yo tengo un acercamiento absoluto a esa concepción del mundo digital. Me parece maravilloso, me parece extraordinario, me parece muy artístico también. Y bueno, pues reúne muchas cosas. Reúne teatro, cine, televisión. La televisión tiene un encanto, la televisión tiene el encanto de poder llegar ahí en el mismo momento, que se subutiliza mucho ahora, casi todo se hace enlatado y es una pena, pero también es importante porque no captura lo efímero y lo hace más duradero. En fin, que cada expresión y cada medio tiene su momento y sus circunstancias. Y me gustan mucho las dos cosas. Mezclar. La mezcla es muy importante, la mezcla es enriquecedora. Mezcla el café y se hace mejor. Todo lo que mezclas se hace más rico. La mezcla, los mestizajes son extraordinarios en todos los sentidos. Y bueno, pues mezcla literatura con cine, con música, con plástica, con ficción, con realidad. A veces la ficción es más fuerte que la realidad y otras veces viceversa. En fin. Te iba precisamente en este contexto, que tu obra, ¿qué le debe al videoarte? ¿O te has influenciado del videoarte? Bueno, voy a hacerte una anécdota muy curiosa. En el año 63, yo tenía un amigo pintor, muy interesante, un rumano que vivió en Cuba muchos años, le decíamos un rumano aplatanado. Sandu Ariel resultaba ser un pintor de vanguardia, en los años 50. Y Sandu tenía una obra hecha en su casa, muy doméstica, se llamaba Cosmorama, donde él buscaba figuras abstractas y las ponía en movimiento. Por ejemplo, colocaba en el plato del tocadiscos una figura pegada y sencillamente la hacía girar, giraba, pero en el ventilador ponía otra figura que la hacía girar en otra dirección y cosas así como un cachumbambé, jugaba con posiciones distintas. Me regalan a mí 1000 pies de película Orbo para probar si la película Orbo estaba buena o no. Me regalaron unos 1000 pies, le digo a un amigo fotógrafo húngaro, Jorge Aidú, le digo, Jorge, acompáñame a casa de Sandu Ariel y vamos a ver si tiramos estos 1000 pies de película probando colores y movimientos. Y empezamos a tirar cosas por acá, por allá, de Sandu,
cambiando las posiciones de cámara, deformando, de alguna traicionando el eje de cámara, traicionando las estructuras de encuadre, en fin. Y tiramos los 1000 pies de película. Con esos 2000 pies de película, cuando los vi, empezamos a editar. Empecé con un amigo editor, Roberto Bravo, empezó a editar. Y empecé, digo, necesito hacer de esto, vamos a hacer un poema de imágenes, y hago una estructura de poema de imágenes. Y empiezo a buscarle sonoridades. Y encontramos sonoridades de archivo, sonoridades construidas, sonoridades de distintas ciudades del mundo, momentos distintos, músicas, no sé cuánto, hice 24 pistas de sonido, que era una locura. Y aquel editor me dice, oye, esto es una locura, nadie va a entender, nadie va a escuchar nada. Sí, se entiende, tú verás que se entiende. Y empecé a jugar con aquello. Y pedí a un compositor, músico cubano, Carlos Fariña, que había trabajado conmigo en la música de Soy Cuba, y le digo, Carlos, hazme una música para esto, que se llama Cosmorama, que es un poema espacial, no sé qué, y Carlos me hace una música. Y empecé a mezclarle otras sonoridades de otras músicas, y salió un corto de 7 minutos, que se llama Cosmorama. Con esa música se exhibió un día en la Cinemateca, en La Habana, y la guardaron. La guardaron, no le interesó a más nadie. Eso fue en el año 63. Hace 2 años me llaman un día por teléfono y le hablan del Museo Reina Sofía de Madrid. Es para decirle que usted tiene un documental o un corto de arte que se llama Cosmorama, que hizo en el 63. Yo sí, bueno, mire, esto ha llegado a nosotros y nosotros hemos considerado, y su Cosmorama es un predecesor del actual movimiento de videoarte. Y entonces, como tal, queremos tenerlo en el museo y lo vamos a estar exhibiendo en el Museo de Arte Reina Sofía con carácter permanente en la exposición de los cinéticos. Y ahí está, de repente se ha convertido en un clásico, una obra muerta. Esto es una lección de vida para mí importante. Soy Cuba fue un fracaso en el 64. De repente se convierte en un boom en el 2004. Giselle era una obrita blanco y negro menor, una película de 1 hora y media que había hecho para entrenarme. De repente se ha vuelto un clásico del cine de danza. Por otro lado, el Cosmorama fue un juego, un experimento. Y de repente se convierte en un precursor de los movimientos de videoarte. Entonces digo, bueno, entonces hay que dejarle tiempo al tiempo. Las cosas se sitúan. Hay mentiras que se hacen realidad, realidades que se convierten en mentiras, cosas aparentes que se desenmascaran, cosas que adquieren máscaras, empiezan los mitos, las mentiras. Tú empiezas a hablar ahora de algo o de alguien de una manera fantasiosa, le inventas una historia y creas un mito. Y de repente te encuentras con que todo el mundo habla de eso y todo el mundo habla de eso, y la gente por moda te pones un mamarracho, te pones espanto y sales a la calle y dices, una moda, mira ese tipo viene de escuelas del mundo entero, tremendo, y él ha inventado esa moda que es genial. Fíjate que la gente más famosa y más moderna del mundo se están vistiendo así. Y entonces de repente empiezas a vender eso y conviertes en una moda la cosa más tonta, más ridícula, más inmediata. De la misma manera, obras geniales y maravillosas son opacadas porque de repente encontraron un censor que ha decidido aplastarlas, impedir que se desarrollen. Eso también existe. Entonces, es muy relativa la trascendencia, es muy relativo el éxito, es muy relativo el verdadero valor. El tiempo va a decidir muchas cosas. Te quería hacer una pregunta. ¿Es verdad que tú consideras que eres mejor maestro que cineasta? De alguna manera yo creo que sí. De alguna manera sí, porque primero yo descubrí mi condición de maestro queriendo, no sé, alcanzar el derecho a un sueño. Y por otro lado,
yo me siento muy identificado con la juventud permanentemente. Todo el mundo fue joven una vez. Yo fui joven una vez. En mi juventud tuve ideas trágicas y dramáticas. Mi primer libro, que escribí cuando tenía 13 años, un libro de cuentos, y se llamó 7 cuentos para antes de un suicidio. Un libro fatalista, un libro tremendo, de un joven verdaderamente decepcionado con la vida, con el mundo, como estaba. Tenía un sentimiento muy trágico del mundo de mi país y del universo al principio de los 50. Y hoy por hoy soy un hombre que creo, y creo en muchas cosas. He dejado de creer en demasiadas cosas para empezar a creer en cosas tan importantes como la búsqueda de la autenticidad, de ser uno mismo. Y siempre trato de encontrar en todos mis alumnos, en mis estudiantes, que casi siempre son gente joven. Tengo estudiantes viejos, pero he tenido estudiantes jóvenes y tengo un personaje en mis talleres. Hay un personaje que le decimos la oveja negra. ¿Quién es la oveja negra? Yo lo descubro el primer día que empieza el taller. Ese que mueve el pupitre, esa que entró ahora, que hace ruido con la puerta, que quiere ser silenciosa, pero hace ruido, no puede evitarlo, molesta, estorba. Esa es una oveja negra. Está fastidiando, está mortificando. Entonces se rasca, bosteza, hace bien, se siente, hace sentir en el aula. Quiere ser maldito. Y entonces yo empiezo por descubrirlo. A ver qué pasa con la oveja negra. ¿Por qué necesita brillar? ¿Por qué necesita que lo atiendan? ¿Por qué necesita hacerse sentir? ¿Para qué camina con tanto ruido si sabe que no le cuesta trabajo ir despacito, silencioso, para no entorpecer nuestra filmación? Porque necesita que la atiendan. Necesita hacerte sentir. Yo soy más fuerte que ellos, yo puedo más que ellos. Es una lucha con la vida, que implica que esa persona tiene muchas energías que no está canalizando como debe ser. Cuando lo hago consciente de que es la oveja negra, que después le decimos, no, negra no, pues es muy feo decirle oveja negra, es discriminarlo. Vamos a ponerle, la oveja, le empezamos a cambiar de colores y cada color tiene una significación distinta. Después decimos, no, tiene que ser la oveja rainbow, tiene que ser la oveja rainbow. Y en el Instituto de Arte de Chicago, con unos alumnos, estábamos buscando el color para la oveja. Y decimos una oveja rainbow. Cuando bajamos estaban unos muchachos por el movimiento gay poniéndole banderitas de todos los colores. Y digo, entonces la oveja es queer. No había manera de ponerle a la oveja de un color. Pero realmente es la oveja diferente. Es la oveja diferente. ¿Por qué no puede ser alguien diferente? No puede llegar a ser inclusive a veces el mejor. De modo que todo esto sale de la relación humana, sale de la comprensión humana, yo no me santifico de ninguna manera, porque además me cae pesadísimo. Ser santo me parece horrible, muy aburrido, pero me interesa mucho tener la comunicación, y la gente joven inmediatamente se despierta con esa idea y se aproxima. Me he encontrado hoy, precisamente, en una reunión que hubo acá en la Cinemateca, viene una muchacha y me mira, y dice, ¿no te acuerdas de mí? La miro, era una alumna mía, una muchacha colombiana que estuvo en el Instituto Superior de Arte en La Habana hace como 6 o 7 años y fue alumna mía. Fue un encanto verla, y fue un encanto que ella viniera a verme, ¿no te acuerdas de mí? Me presentó a su esposo, en fin, cosas muy lindas, eso, que pasa el tiempo. Y mis alumnitos de la Sierra Maestra todavía me llaman, me buscan. Entonces, eso es una relación tan rica que yo me siento muy compensado como maestro. Por eso, a veces digo que soy mejor maestro que cineasta, porque creo que como maestro he logrado cosas humanas realmente muy importantes.
hasta aquí va esta entrevista, si quieres hacemos una ¿Hasta hay otra? Sí, Coño. perdón. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue esta?